Bueno, ya está aquí con nosotros el profesor Antonio Siriaco. Nada. Economía, se cumplen 6 meses Así ya. es. Oye, el tiempo pasa rápido, ¿eh? Sí, sí, del ascenso al poder Sí, mira, del gobierno. yo pienso que en estos primeros 6 meses, si uno le puede dar una nota, vamos a decir como profesor, yo creo que estos primeros 6 meses fueron 6 meses hasta ahora de positivo. Yo puedo decir eso en el sentido económico, ¿no? Pero también hay que decir lo siguiente, que esta situación que hasta ahora el presidente de la República ha venido enfrentando y las políticas públicas que hasta ahora han presentado, yo pienso que han sido positivas, pero también hay muchos riesgos. Y eso es un elemento muy importante que uno tiene que tomar en consideración. Riesgo interno como también del entorno. Y obviamente que se van a seguir presentando, o sea, el hecho mismo de que tú tienes un entorno internacional con precios de materias primas que se están incrementando, precios del petróleo que se han venido incrementando, pero también reformas que tú tienes que hacer internamente. Y todo eso, en cierta manera, presenta un panorama futuro que, si bien es cierto hasta ahora se ha manejado, vamos a decir, de manera dentro del contexto de la crisis, correctamente desde mi punto de vista, pero hay situaciones que se pueden alterar. Y déjame decirte lo siguiente, el gobierno también anterior, dentro del contexto de la pandemia, tuvo sus aciertos, y eso hay que decirlo en términos de los programas de combate a los grupos vulnerables, y que esa política también la ha seguido este gobierno en ese sentido, pero las cosas cambian, los entornos van cambiando y además se incuban una serie de situaciones sobre las cuales obviamente hay que ponerle mucho caso. Yo observo que hay un contraste entre la aprobación muy generalizada que tiene el gobierno dentro del sector de clase media, principalmente el sector de clase media, e inclusive el empresariado dominicano está contento con el gobierno, y los sectores sociales que están comprando comida más cara y pagando combustible más caro, y que a veces se hicieron expectativas de que iban a conseguir más empleo. Mira, eso, yo pienso que eso es un problema, por eso yo hablo de los riesgos que se están presentando. Si bien es cierto que tú puedes decir, bueno, dentro del contexto de la crisis, las políticas públicas de combate, por ejemplo, y los programas sociales, correcto, eso viene del pasado. El tema, por ejemplo, del uso de los recursos públicos, uno puede decir que es una demanda importante de sectores de clase media, ¿verdad? Uno le puede dar una nota positiva, pero entonces cuando uno ve situaciones que se han presentado, el incremento, por ejemplo, en el costo de la canasta básica, el incremento de los precios de los combustibles, todo eso son situaciones, por eso yo digo... Derivado de un contexto internacional, no, claro, hay que decirlo. Claro. Pero la gente, la gente no entiende eso. Ni el gobierno lo ha explicado suficientemente desde mi punto de vista. No, porque son cosas que surgen y yo pienso que tiene que tener también un relato y una comunicación permanente. O sea, ustedes, por ejemplo, que son periodistas, comunicadores sociales, creo que quizá una de las fallas podría ser la política comunicacional, porque todo eso, en cierta manera, todos esos programas, todos esos riesgos, tú tienes que ponerlo dentro de un relato. Y si tú no tienes ese relato, la gente no te va a entender, como tú has dicho, Adalberto. O sea, la gente lo que quiere es que el arroz esté más barato, o que el pollo esté más barato, o que la gasolina esté más barata. Pero cuando se incrementan de precio y tú le explicas una situación que está ocurriendo en los mercados internacionales, a lo mejor te dice, bueno, está bien, pero te compara con el gobierno anterior. Y con el tema de los empleos, Siriaco, donde la presión no es solamente de la ciudadanía, sino también de militantes del Partido Revolucionario Moderno, y que ahora va a coincidir, parece, con una demanda de aumento salarial que hoy las centrales sindicales ponen sobre la mesa también. Nosotros habíamos, precisamente en un programa anterior, advertido esa situación.
porque son de las partes que están ahí, producto de la crisis. Viene una crisis, se llevan muchas empresas, generan mucho desempleo, entonces luego vienen los programas de compensación social, pero posteriormente se queda mucha gente sin empleo. Y coincide precisamente este año con que hay que convocar al comité de salario, pero también para revisar el salario mínimo, pero con el inconveniente, como hemos dicho, de que cuánto es el coste de la canasta básica familiar para el más pobre. Oye, sobrepasa en más de un 20% el salario mínimo más alto. Sí, entonces, cuando tú analizas el salario mínimo en estos, bueno, que el que más se paga, el generalizado, que son el más bajito, 10.000, creo que son 10.000, es el 100% que tú tienes que incrementar. Y el gobierno había prometido un vasto programa de construcciones, lo cual genera bastante empleo. Claro. Uno no lo ve, ese programa de anuncio. Y eso también es una situación. Como que no arrancan. Sí ha arrancado el programa de reconstrucción de viviendas. Pero, y es bastante, he oído opiniones muy positivas de gente indigente que le está reparando su Pero vivienda. esos grandes proyectos, Adalberto, el proyecto, por ejemplo, de, no sé, la avenida del Ámbar, o los proyectos alrededor de la ampliación del metro, Bahía de las Águilas, o la ampliación del metro, o la ampliación del puerto de Manzanilla, eso se lleva plata, mucha plata, el gobierno no la tiene. Entonces está muy concentrado en los aspectos del fideicomiso y la alianza público-privada, y eso no es... Y las obras pequeñas también. Claro, eso no es un problema automático. No. Eso hay muchos caminos vecinales, acueductos. Pequeños puentes. Y no se hacen. Entonces, claramente hay un problema de carácter en las finanzas públicas. Sí, hay un problema. Eso es una realidad. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que los riesgos en este proceso de recuperación no es fácil, porque surgen muchos elementos que no están escritos, que no están planificados, y de manera ¿Y qué espera rompen con toda la planificación. ¿Qué espera Antonio Siriaco el próximo sábado? Que anuncie el presidente Luis Abinader que irá al Congreso a rendir cuentas de él y del anterior, ¿verdad? Del último año. Mira, Adalberto, yo lo que creo es que al margen de todo, que el presidente de la República tiene que dar un discurso que genere mucha confianza ante este contexto. Un discurso que por lo menos encante a la gente dentro de un contexto de crisis. ¿Y cómo lo encanta? Bueno, tú sabes que me imagino yo deben seguir ampliando los programas de carácter sociales. Bueno, la tendencia ha sido irlo disminuyendo. Pero, bueno, eso es verdad. Por ejemplo, déjame decirte que... No hay cuarto para seguir. Y que, mira, aquí se está gastando, ¿tú sabes cuánto en programas sociales? El 2.6%. Yo hice ese cálculo recientemente. Desde abril hasta febrero de este año. De manera que hay un problema, hay una situación de achicamiento, pero tiene que entusiasmar, tiene que anunciar proyectos importantes y también ejecutarlo, comenzar, que la gente vea verdaderamente que hay un proceso de movimiento, de recuperación de la economía. ¿Y se está recuperando? Bueno, yo creo que las informaciones que hasta ahora se han presentado, no solamente del Banco Central, yo estaba revisando las estadísticas de las ventas que reporta la Dirección General de Impuestos Internos, y verdaderamente tiene un comportamiento de cierta recuperación. Sí. Es lenta, pero se va recuperando. Y lo del turismo, que el presidente ayer justamente habló de que se han recuperado 100.000 empleos. Bueno, por el caso del turismo, yo creo que hasta ahora es un tanto difícil. Los mercados de procedencia de los turistas todavía tienen dificultades. El turismo es un sector muy transversal a otros sectores. Y hasta ahora esa recuperación que se ha anunciado prácticamente no ha tenido el impacto que se y sobre esperaba. todo en la zona turística, la zona porque además de los grandes hoteles y los resorts, tiene los pequeños negocios, una red de negocios. De negocios, muy pequeños. Sí, muy pequeños. Y de gente que vive incluso de la informalidad alrededor de ese.
Solamente hay que ir a esos grandes centros. No, allí a Boca Chica. A Boca Chica. Allí a Boca Chica o a Samaná. O a Samaná. Entonces, increíble. Y está paralizado totalmente. Te va a la terrena. Totalmente. Y no hay gente. Bueno. Por eso es que el discurso del próximo 27 de febrero, por lo menos, tiene que llevar mucha nota de optimismo, porque de lo contrario yo pienso... Palabras, o anuncios concretos. Bueno, hasta ¿Qué ahora... puede anunciar el gobierno? Bueno, yo me imagino que anunciará quizás algunas, como siempre, algunos proyectos de su alianza público-privada. El problema es que, y lo hemos dicho a Alberto ya aquí, que el gobierno siempre vive anunciando, entonces ahora es difícil que pueda decir algo nuevo. No, mire, lo que pasa es que llega un momento en que la gente se cansa muchas veces de los discursos. Bueno, eso, lamentablemente el tiempo se acabó. Muchas gracias a Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UAS y quien siempre está firme aquí los martes. Gracias también a ustedes por su sintonía. Mañana a las 7 en punto, nueva vez aquí en 1+1, nos reencontramos.